Repaso de lo que vimos el otro día. ¿Sí? El otro día estuvimos trabajando con la primera parte de fluidodinámica o hidrodinámica. Y dijimos que en el estudio de la fluidodinámica lo íbamos a hacer para líquidos ideales y que lo íbamos a hacer en base a dos ecuaciones. Son dos únicas ecuaciones son las que nosotros vamos a utilizar, que son la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Esas son las dos ecuaciones de este que vamos a desarrollar. La ecuación de continuidad nos dice que el caudal en todas las secciones es el mismo y que ese caudal es igual a la velocidad por el área. Quiere decir que en un flujo, un fluido que está en movimiento dentro de una cañería, en cualquier sección que tengamos, el producto de la velocidad por el área se va a mantener constante. Y además, después vamos a estudiar la expresión de Bernoulli o el trinomio de Bernoulli que relaciona la posición, la altura de un punto de la cañería con su velocidad y su presión. Y dice que para un líquido ideal, esa suma de esas tres expresiones me va a dar una constante. Se va a mantener constante a lo largo de toda la cañería. ¿Sí? Esas son las dos leyes fundamentales que nosotros vamos a trabajar. Para un fluido ideal. ¿Qué características tiene un fluido ideal? Es incompresible el fluido ideal. ¿Qué quiere decir? Que su densidad es constante, su densidad se mantiene constante. Repito, esto es repaso de la clase anterior, no es la clase anterior, ni me confundí de clase, estamos repasando para continuar. El fluido no tiene viscosidad, ¿sí? No hay viscosidad. La viscosidad era esta propiedad que tenían los cuerpos de que generar pérdidas de energía por fricción entre sus capas y entre el líquido y el borde de la cañería. Suponemos que no tiene viscosidad. Que el flujo sea laminar significa que se mueve, si yo pusiera gotitas a lo largo de la cañería, vería que el movimiento de esas gotitas es bastante lineal. Y si pongo una gotita arriba de la otra, se mantienen prácticamente paralelas en todo el movimiento. Eso es un flujo laminar o un régimen laminar. Un régimen turbulento, esas gotitas siguen cualquier trayectoria, una trayectoria errante, no sigue una trayectoria paralela laminar. Bueno, en el fluido ideal, el flujo no es turbulento, es laminar. Y el flujo es estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada sección siempre va a mantener la misma velocidad y la misma presión. No depende del tiempo, no es función del tiempo, que dentro de un tiempo va a cambiar. En la sección de A siempre va a tener la misma velocidad y la misma presión. En la sección B puede tener distinta velocidad y distinta presión que en A, pero va a mantener esa distinta presión y esa distinta velocidad, la va a mantener siempre igual en el tiempo. Eso quiere decir que el flujo es estacionario. Bien. La ecuación de continuidad, ¿qué dice? Que la rapidez en una sección por el área, en una sección dada, es igual a la rapidez por el área en otra. En todas las secciones se verifica este producto. ¿Sí? Por eso cuando nosotros queremos aumentar la velocidad en la salida de la manguera, ¿qué hacemos? Reducimos la sección. ¿Sí? Menor sección, menor área, implica mayor velocidad. ¿Sí? Al producto de esta velocidad por el área se le llama caudal, ¿sí? Y se representa con la letra Q mayúscula. El caudal o el gasto o el caudal volumétrico, cualquiera de estas formas se lo llama gasto, caudal volumétrico, es igual al producto de la velocidad por el área. Como es constante, no importa en qué sección lo haga. Este producto me va a dar el caudal. Y además, el caudal es la delta volumen sobre delta T. Si yo tengo que calcular el caudal de
llenado de un tanque de reserva de un edificio, bien, tendré el volumen del tanque. ¿Cómo sé qué volumen tiene el tanque de un edificio? Va a estar en función del tipo y cantidad de departamentos que tenga, ¿sí? No es lo mismo un departamento monoambiente que de 3 dormitorios. No es lo mismo 2 departamentos que 100, 50 o 20 departamentos. O sea, cuanto más departamentos, más volumen va a tener mi tanque para tener reserva de agua y poder abastecer a todas las viviendas sin ningún problema. Ese es un cálculo que se hace en función de departamentos y en función de... Son varias las variables, pero una es la cantidad de departamentos, otra es la cantidad de dormitorio que tienen los departamentos, otra es si pongo una bomba o dos, porque si pongo dos bombas y si una se rompe y puedo usar la otra, puedo bajar el volumen. Bueno, todos esos factores va a incidir para que yo diga, bueno, mi tanque tiene que tener 8.000 litros. Y el tiempo es el tiempo que yo quiero que se llene el tanque. El tiempo estimado de un tanque va entre 1 y 4 horas. Y yo tengo que adoptar entre 1 y 4 horas. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, 8.000 litros en 4 horas, 8 dividido 4, 2.000 litros sobre hora. Lo pasaré a segundo y me quedará el caudal en metros cúbicos sobre segundos que tiene la cañería que va a impulsar el agua del tanque de bombeo al tanque de reserva. ¿Sí? Recuerden que 1.000 litros es un metro cúbico, ¿sí? Y una hora son 3.600 segundos. Y con eso lo pueden pasar. En el sistema internacional, el caudal está en metros cúbicos sobre segundo. Metro cúbico, unidad de volumen, segundo, tiempo. ¿Sí? Bien, dicho eso, después vamos a hacer un problemita. Repasemos qué decía la ecuación de Bernoulli. Bernoulli quería encontrar una relación. Bernoulli fue posterior a continuidad. Ya teníamos una relación que vinculaba el área con la velocidad. Pero él quería encontrar algo que relacione la presión con la velocidad. ¿Qué pasaba cuando aumentaba la presión? ¿Qué pasaba con la velocidad? ¿Qué pasa cuando aumenta la velocidad y la presión? ¿Qué pasa cuando la cañería sube o baja? Bien, entonces lo que él plantea no es nada nuevo, sino que lo que hace es plantea la conservación de la energía mecánica aplicada a un fluido ideal. O sea, él plantea el teorema de trabajo y energía cinética entre dos secciones en las cuales de una cañería que circula un fluido. Y llega a esta expresión. Llega a esta expresión que también se conoce como trinomio de Bernoulli, porque son tres términos. Un término que es la presión absoluta, un término que es la energía cinética por unidad de volumen, porque la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y acá no tengo un medio de la masa, acá tengo un medio de la densidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la masa la dividí por volumen medio densidad. Entonces, acá tengo la energía cinética por unidad de volumen y la energía potencial gravitatoria sobre unidad de volumen. ¿Qué quiere decir? Que la presión absoluta más la presión dinámica más la presión estática en una sección, las tres sumadas, y las tres van a estar en pascales, la presión y los otros dos están en pascales. Ese número que tiene en pascal en esta sección, 20 pascales en esta sección, en la siguiente va a ser 20, en la siguiente va a ser 20, en la tercera en todas va a ser 20. ¿Qué va a pasar? ¿Van a ser siempre iguales todos los parámetros? No. Va a ir aumentando y disminuyendo, van a ir aumentando y disminuyendo cada uno de esos tres. Pero la suma me va a dar siempre lo mismo. Esto, si hacemos una relación con la traslación, podemos pensar qué pasaba cuando sobre un cuerpo actuaban solo fuerzas gravitatorias. Cuando yo tomaba la lapicera y la tiraba para arriba. ¿Qué pasaba en el ascenso de la lapicera? Como solamente actuaba la fuerza peso, que era una fuerza gravitatoria, y no había fuerzas no conservativas porque desprecio la fricción, cambiaba la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Se modificaban. Pero la energía mecánica, que es la suma de los dos, siempre era la misma.
Cuando llegaba al punto más alto solamente tenía energía potencial gravitatoria y cuando salía solamente tenía energía cinética. Y en un punto intermedio tenía un poquito de las dos. Pero esa suma de esas dos energías en Joule, sumadas en todos los puntos, era igual. Lo mismo pasa acá con el principio de Bernoulli. La suma de estos tres términos en pascales se mantiene constante a lo largo de toda la cañería. A lo largo de toda la cañería. Excepto que el líquido no sea ideal, que el líquido sea real, o excepto que yo esté interponiendo una bomba, que está ingresándole energía al sistema. Si yo no pongo una bomba ni considero el líquido ideal, sino real, donde hay pérdidas, se cumple esta condición. Nosotros en este curso vamos a trabajar con líquidos ideales. O sea que la ecuación de Bernoulli aplicada de esta manera. ¿Sí? Y escrita así. Repito, presión absoluta, energía cinética por unidad de volumen, energía potencial gravitatoria por unidad de volumen. Se mantiene constante la suma de los tres. ¿Sí? Ahí dice eso que hemos dicho. También se le llama presión absoluta, presión dinámica y presión estática a la suma de estos tres tramos. ¿Sí? Recuerden ustedes que ρ, GI, que era la presión hidrostática, la presión estática que tenía en un punto líquido. Esta ecuación de Bernoulli la voy a aplicar en dos estados, como si fuera la conservación de la energía. Voy a plantear un estado inicial y un estado final. Y el estado inicial y el estado final van a pertenecer a una línea de corriente. ¿Sí? Yo puedo elegir cualquier estado inicial y cualquier estado final. Obviamente que no es tan así porque yo voy a tener que elegir en función de datos. Voy a tener que buscar donde tengan los datos para calcular. Pero lo puedo plantear entre dos estados cualquiera. ¿Sí? Bien. Bien. Y eso es lo que vosotros vamos a hacer. ¿Preguntas, dudas sobre esto del otro día? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Distintas aplicaciones que nosotros tenemos. Algunas nos van a servir para resolver incluso problemas. ¿Sí? Y otras son aplicaciones donde no son numéricas, sino son explicaciones de algunas cuestiones cotidianas que nosotros hemos visto y que no sabemos que a lo mejor que Bernoulli fue el que justificó lo que pasaba en la naturaleza. Bien, empecemos con la primera aplicación, que es el teorema de Torricelli. ¿Sí? Se le llama a esta aplicación teorema de Torricelli porque fue este físico italiano posterior a Bernoulli quien aplicó en este caso el teorema de Bernoulli. ¿Qué es lo que dijo Torricelli? ¿Con qué velocidad sale el agua por un orificio de un gran tanque que tiene un agujerito acá en el punto 2? ¿Con qué velocidad saldrá? Eso fue lo que se planteó Torricelli. ¿Sí? Entonces hizo algunas consideraciones. Ah, viste, yo estaba diciendo que qué raro que Javier no estaba. La presión en la superficie será la atmosférica. O sea, este gran tanque está abierto acá. Por lo tanto, ¿qué hay actuando sobre el mismo? Presión atmosférica. En el punto 1, lo único que tengo es presión atmosférica. En el punto 2, ya sale el líquido del tanque. Por lo tanto, también tengo presión atmosférica. ¿Sí? Y tercero, este tanque es muy grande, es un tanque muy grande con respecto al orificio. ¿Qué quiere decir que el tanque sea muy grande con respecto al orificio? Que tardaría mucho tiempo en este punto 1 llegar hasta este punto, porque se va vaciando el tanque. No es algo que en media hora este punto 1 bajó acá, sino que le lleva mucho tiempo porque es muy poquito lo que sale por este agujerito
con respecto a la gran cantidad de volumen de agua que tengo. Por lo tanto, si bien no es cierto, porque el punto 1 se va a estar moviendo, vamos a considerar que el punto 1 no tiene velocidad, o tiende a cero esa velocidad, ¿sí? Entonces lo voy a plantear desde ese lugar. Si este volumen no es muy importante y esta velocidad sí tiene un valor importante, tendré que tenerlo en cuenta. Pero en la expresión de Torricelli coincidimos que es de gran dimensión, y esa gran dimensión hace que la velocidad 1 la tome como cero. Bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a plantear una línea de corriente así, ¿sí? Y voy a plantear Bernoulli entre 1 y 2, ¿sí? Bien, entonces planteo Bernoulli entre 1 y 2. Escribo la ecuación de Bernoulli en el estado 1 y en el estado 2. Y empiezo a analizar cada uno de estos términos. P1, ¿qué sería P1? ¿Qué sería la presión en 1? ¿Qué presión La tengo yo acá arriba? La Sí, atmosférica. atmosférica. la presión atmosférica. Bien. B1. B1. ¿Cuánto es B1? Acá, ¿qué dijimos que B1? La velocidad de acá arriba, ¿cuánto era? Tiende a cero. Pero H1, bueno, lo tengo, es H1. Perfecto. Esto lo tengo. ¿Cuánto vale la presión 2 cuando salió acá? ¿Cuánto vale la presión que sale de 2? La atmosférica. La atmosférica. Bien. Ahí me da la idea de que si esto es atmosférica y esto es atmosférica, ¿qué va a pasar con esas dos presiones? Se le van a terminar cancelando. Bien. B2 es lo que quiero calcular. Esta es mi incógnita, la velocidad 2. Y H2 lo tengo. Entonces planteo. Fíjense cómo planteo. Pongo presión atmosférica, ρ G. Este lo paso restando. Esta presión atmosférica se va con esta. No importa cuánto valga. No importa si yo no sé cuánto es la presión atmosférica hoy. Pero obviamente que en este punto 1 y en este punto 2 la presión atmosférica es la misma. Por lo tanto las puedo anular sea las que fueran. Entonces despejo y H1 menos H2 es A. Esto es H. I1 menos I2, perdón, es H. Por lo tanto a mí me queda la ecuación de esta manera. Despejo B sub 2 y obtengo la velocidad, la rapidez con que sale el fluido en el punto 2. Esta fórmula, sobre todo esta, que a lo mejor, esta fórmula, ¿le hace acordar a alguna otra fórmula que hayamos visto? ¿Esa les recuerda algo? ¿Hemos visto alguna fórmula así nosotros? A la fórmula de energía. la potencial y la cinética. Sí, o directamente la fórmula de la cinemática también. Lo que usted dice está bien, pero es más fácil acordarse de la cinemática. La velocidad final al cuadrado era igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por delta I para el eje Y. ¿Se acuerdan de esa? Que era la combinada. ¿Se acuerdan que nosotros cinemática dimos la ecuación 1 y la ecuación 2? Y después dijimos que esas dos la combinábamos en una tercera que no estaba en función del tiempo. Que no eran tres ecuaciones, que eran dos. Y que esa era una solución para cuando no tenía el tiempo. Y decía que la velocidad final al cuadrado de ni era igual a la velocidad inicial al cuadrado de ni más 2 por ahí a sub i por delta i. Bueno, acá la aceleración sería la misma velocidad que tendría una partícula que yo pongo acá y la suelto acá. ¿A qué velocidad va a llegar? A esta misma que sale por acá, esa partícula. Siempre y cuando no haya fricción. ¿Sí? Bien. O sea que la velocidad que sale acá sería la misma que si yo pusiera un cuerpo acá y lo dejara caer hasta este punto. Obviamente, cada vez que esté más profunda, mayor va a ser la velocidad. Es función, no es función de g ni de 2, es función de la raíz de h. O sea que la velocidad va a ser directamente proporcional a la raíz de h. Bien, mayor h, la raíz va a ser más grande, mayor va a ser el módulo de esa velocidad. Bien, entonces, esto que yo estoy poniendo acá
que parece una pavada y no se sabe para qué sirve, en realidad me tiene que hacer ver a mí que esto, el tema importante acá, lo importante está acá, está en esto. Que esto y esto, cuando yo planteo entre dos puntos, bueno, acá tengo atmosférica, y si el cuerpo, el líquido ya salió del recipiente, tengo atmosférica y se van a anular. Eso es importante, porque eso me cancela datos, ¿sí? Me cancela incógnitas, perdón. Y otra cosa que es importante es decir, bueno, ¿por qué la velocidad en 1 es 0? Porque el recipiente es muy grande. Si el recipiente es muy grande, puedo despreciar esa velocidad. Esa velocidad. También podría tener un tanque con un flotante a presión que se vaya llenando y que la altura siempre esté a la misma y la altura esté siempre a ese nivel, ¿sí? Pero no lo planteamos así. Bueno, esos dos conceptos, chicos, son buenos que lo tomemos para la resolución de problemas. Veamos ahora los dos ejemplos más difíciles, ¿sí? Más difíciles, así que hay que prestar mucha atención. El primero que vamos a ver es el tubo de Venturi y el segundo es el tubo de Pitot. ¿Para qué sirve un tubo de Venturi? Para determinar la rapidez de un fluido, ¿sí? De un flujo de un fluido. ¿Qué se hace? Se pone en la cañería, se interpone, o sea, yo tengo una cañería así, que viene así, corto, interpongo un Venturi, ¿sí? Y a partir de ese ejemplo, y midiendo esta diferencia de altura h, voy a estar en condiciones de obtener la velocidad del fluido traída en esta sección. ¿Sí? Que será la misma que va a salir en esta sección. Bien, la expresión que me da la velocidad, que yo ahora voy a demostrar, es esta que está acá. Que fíjense de qué depende. Depende de la densidad del mercurio, que es un dato, de la densidad del líquido, que lo debo conocer, de las áreas, que las puedo sacar con el diámetro, y de la altura h. O sea que va a depender de h. Midiendo h, ahora vamos a ver en el dibujo, midiendo h, estoy en condiciones de calcular esa velocidad. Bien, entonces fíjense, lo voy a hacer de esta manera, el tubo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando el líquido viene en la sección 1, tiene una velocidad. ¿Qué pasa cuando se reduce la sección 2? ¿Cómo es la velocidad 2 con respecto a la velocidad 1? ¿Es más grande o más chica? ¿O es igual? Es más grande, profe. Es más grande porque por área, el área más chica, para que se mantenga el caudal constante, aumentó la velocidad. Es cuando se salga con mayor velocidad. Bien, ¿qué quiere decir? Que acá hay mayor velocidad y acá hay menor velocidad. La ecuación de Bernoulli, y este es el concepto fundamental, este es un concepto fundamental. La ecuación de Bernoulli vincula la presión, la velocidad y la altura. En este caso, las alturas son las mismas, el conducto es horizontal. Entonces el término de altura se anula. ¿Y qué me queda expresada la ecuación de Bernoulli? En función de tener en un primer miembro velocidad 1 y presión 1, y en un segundo miembro velocidad 2 y presión 2. Si B2 es más grande, aumentó la velocidad, ¿qué pasó? Disminuyó la presión. Entonces, nosotros siempre que tengamos una variación de velocidad, vamos a tener una variación de presión. Si aumenta la velocidad, disminuye la presión. Si disminuye la velocidad, aumenta la presión. Pero en ese orden se van a mantener siempre. No puede aumentar la velocidad y la presión queda siempre igual, si la altura de la cañería es siempre la misma. ¿Se entiende este concepto? Bien, entonces decimos que mayor velocidad, menor presión. Menor velocidad, mayor presión. Bien, y ese concepto es el que me demuestra un montón de fenómenos que se presentan en la naturaleza. Bien, ¿qué es lo que yo voy a plantear? Les voy a plantear a este tubo continuidad Bernoulli y
vamos a calcular las presiones, las diferencias de presión entre A y B por presiones hidrostáticas. Todo lo que aprendimos en este curso de fluidos se lo vamos a aplicar en este caso. Son un montón de fórmulas que hay que ir viendo. Empecemos por continuidad. ¿Qué sé yo por continuidad? Que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. ¿Sí? Bien, de ahí despejo la velocidad 2. En realidad a mí me interesa la velocidad 1, pero voy a despejar la velocidad 2 para que la ecuación, el B2, no sea incógnita. Bien, y la dejo marcadita como asterisco esta ecuación. Y la dejo ahí. Ahora planteo Bernoulli entre 1 y 2. Y está esto que yo decía antes, que como la cañería es horizontal, vamos a suponer que este es el plano de referencia, esta altura es I1. Esta altura es I1. Y esta altura es I2. ¿Cómo es I1 y I2? Iguales. Si yo en la ecuación de Bernoulli, que la escribo acá, le agrego ρ g y 1 y de este lado le agrego ρ g y 2, se anulan. Por lo tanto, esa ρ g1 y ρ g2 no lo voy a escribir. No los voy a poner porque la cañería es horizontal. ¿Ese concepto se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Perfecto. Vamos ahora a reemplazar, qué sé yo, que B2 es más grande que B1. ¿Qué quiere decir? Que si B2 es más grande que B1, la presión en 1 es más grande que la presión en 2. ¿Sí? Entonces voy a despejar la diferencia de presión. Pero para que me quede positiva, hago P1 menos P2. Porque yo sé que P1 es más grande que P2. Y me queda la ecuación de esta manera. Y ahora lo que hago es reemplazar B sub 2 por B1 por A1 sobre A2. Entonces reemplazo esa ecuación en esta. Esta ecuación la reemplazo en la anterior. Y me queda esta ecuación de esta manera. ¿Sí? Bien, muy bien. Ahora voy a plantear la presión en A y la presión en B. La presión en A, acá, y la presión en B. ¿Por qué voy a plantear la presión en A y la presión en B? Porque yo sé que esas dos presiones son iguales, porque en las dos ramas es el mismo líquido. Yo no podría plantear la presión acá y acá, porque acá tengo mercurio y acá tengo agua. ¿Sí? Entonces lo planteo en A y B, o en un punto que esté por debajo, en un plano horizontal que esté por debajo de A y B, donde las dos presiones sean iguales. Lo vamos a hacer en el punto A y B, que es el más fácil. Entonces yo lo que voy a hacer es calcular la presión en A viniendo por esta rama, por la rama izquierda, y la presión en B viniendo por la rama derecha. Y obviamente que esas presiones va a estar en función, la presión A va a estar en función de una presión 1 y la presión B va a estar en función de una presión 2. ¿Qué es lo que yo tengo? Recordemos este concepto. Yo tengo un recipiente donde digo, ¿cuánto vale la presión en este punto? Bueno, vale la densidad del líquido, la presión manométrica. ¿Cuánto vale? La densidad del líquido, de este líquido, por G, por esta altura. ¿Sí? Eso me da la manométrica. La absoluta, ¿qué me da? Bueno, la presión que hay en 1, que puede ser atmosférica o la que fuera, más la presión manométrica, densidad del líquido por G por H. Eso me da la presión en este punto. Bien, eso es repaso lo que hemos dado en la primera clase de fluidos. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos la presión en A. ¿Alguien me dice cómo saco la presión en A si yo conozco la presión en 1? ¿Cómo puedo plantear la presión en A en función de la presión en 1? ¿La presión en A será mayor que la presión en 1?
A ver. Es igual. Bien. Porque ¿cuál es la superficie? ¿Todos están de acuerdo con acá con el compañero Gianfranco que la presión en A y la presión en 1 es igual? Acá Pedro dice que la presión en A es mayor, no dice que es igual. Uy, a ver si se van a pelear entre ustedes. No. Bien. ¿Quién está a favor de Pedro y quién está a favor de Gianfranco? Gianfranco dice que son iguales y Pedro dice que A es mayor que 1. A es mayor que 1. La presión en A es mayor que presión en 1. Bien. Sí, no son iguales. En A es mayor que en 1. ¿Cuánto es mayor en A que en 1? Fíjense. La presión en A va a ser la presión en 1, acá, más toda esta altura de agua, porque es agua, ρ, supongo que es agua, por G por H. Pero esta altura tiene un pedacito que se llama H mayúscula y otro pedacito que se llama H minúscula. Por lo tanto, la presión en A, acá, bueno, eso ahí acomodó un poco la ecuación. La presión en A es la presión en 1 más ρ G H mayúscula más ρ G H minúscula. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende, Gianfranco? Que no es igual la presión en A y en 1. La presión tiene que ser igual. La presión sería igual en el punto, en este punto acá y en este punto, que están a la misma altura, pero no en A. A ver si entendiste. ¿Cuánto vale la presión en B ahora? Viniendo por la rama de la derecha. ¿Cuánto vale la presión en B? En este punto. En función de la presión en 2. ¿Cuánto vale? Pero hay dos líquidos. Hay un ρ en este pedacito H mayúscula y hay un ρ del mercurio en este pedacito H minúscula. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para calcular el total? ¿Qué pongo? ¿H del mercurio? ¿Qué pongo? ¿Ρ del mercurio o ρ del agua? ¿Un promedio? ¿Qué hago ahí? Vamos por partes, dijo Jack. Acá, en este punto. En este punto. ¿Cuánto vale la presión en este punto ahí? P2 más... ¿Qué cosa? ¿Qué hay en esa altura? ¿Cuánto hay de altura ahí? H mayúscula. ¿Y qué más hay? Densidad del agua por G. Bien, ahí me da esa presión. Ahora la quiero en B. ¿Qué tengo? A esa presión, ¿qué le sumo? La densidad del mercurio por G por H minúscula. Le voy sumando por tramo. Cuando son distintos líquidos, tanto como el empuje, para el empuje como vimos al principio de la clase, en el ejemplo de la actividad, como para la presión, tengo que ir haciendo por capas donde las densidades son distintas. No puedo hacer un promedio, no puedo hacer uno solo, tengo que ir capa por capa. Tantos centímetros de un fluido, más el otro fluido, más el otro, dividiéndolo en términos. Entonces fíjense cómo me queda la presión en B. Presión en 2, más densidad del líquido del agua por G por el H mayúscula, más densidad del mercurio, que sería la gris oscura, por G por H. ¿Se entendió esas dos presiones? No, la DEA no entiendo. Porque La si DEA. es sola. La DEA es el mismo líquido. ¿Por qué hace H mayúscula y H minúscula? Lo voy a escribir así para que le guste más. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Y L qué es? Y H minúscula el más H H más H chiquita. Bueno, lo escribo así. ¿Está? Está. ¿Sabes por qué hago eso?
para después que se me anulen. Nada más que es para eso. Pero Ah, serían ah, los centímetros que hay ahí por G por la densidad del líquido. Yo las divido dos para que se me simplifiquen después. Bien, entonces las igualo. Porque ahora yo sé que la presión en A y en B son iguales. Las igualo. Entonces, digo ahí y las igualo. Y me queda todo esto, ¿sí ven? Todo esto, todo este segundo miembro de acá, igual a todo este que está acá. ¿Qué tengo? Fíjense, y acá está la explicación de por qué hacía eso. Fíjense, acá tengo ρ, G, H mayúscula, y acá tengo ρ, G, H mayúscula. Esta y esta se anulan. No depende de los centímetros que hay acá. No depende de cuántos centímetros hay acá la velocidad. La velocidad va a depender de este H, del desnivel de la rama manométrica, de ese el H minúsculo. ¿Sí? Bien, entonces me quedó así. La acomodo un poquito esta expresión. ¿Sí? Me quedo así. Y ahora vuelvo a poner P sub 1 menos P sub 2. P sub 1 menos P sub 2. Y saco factor común GH. ¿Ven que acá está GH y acá está GH? Entonces pongo P sub 1 menos P sub 2, GH, densidad del mercurio menos densidad. Bien. Esta ecuación, esta, la igualo con esta. P1 menos P sub 2, P1 menos P sub 2. Quiere decir que voy a igualar esto con esto. ¿Sí? Acá había llegado primero con continuidad y después con Bernoulli. Y acá llegué con igualdad de presiones hidrostáticas. Bueno, pero llegué a lo mismo, P sub 1 menos P sub 2. Lo igualo. Y me queda esta expresión. ¿Sí? De esa expresión, ¿qué es lo que yo quería sacar? El objetivo de todo este lío que estoy haciendo acá, ¿para qué es? Para calcular B1. Bueno, despejo B1. Despejo B1. Todo esto pasa, este 2 pasa multiplicando, este ρ y esta restas pasa dividiendo. Y me da la velocidad 1. Fíjense que con la altura h, midiendo h acá, saco cuánto vale la velocidad. Porque todo lo otro yo lo conozco. G lo conozco, la densidad del líquido la conozco, la densidad del mercurio 13.600. A1 y A2 lo conozco porque es mi tubo, yo sé qué diámetro tiene. Entonces ya sé que el diámetro al cuadrado por pi sobre 4 me da 1, este otro me da la 2. Entonces, esto me permite, midiendo h, calcular, ¿qué cosa? La velocidad del fluido que ingresa por el tubo. ¿Está? Cuidado, esto que yo he hecho requiere de que ustedes lo miren bien, que lo planteen, que lo hagan para después poder resolver problemas. Yo se los voy a mandar como clase para que ustedes lo puedan ver. Non, moi, déjà, même besoin de désactiver Bagala. Profe, Sí, en A y en B, ¿se podría haber planteado la presión directamente sin sumarle P1 y P2? no, porque P1 y P2 no es 0. Para haber hecho eso, yo tendría que haber tenido un tubo así, un tubo abierto así, a la atmósfera, ¿sí? Entonces digo, bueno, acá tengo esto y acá tengo esto. Entonces, bueno, acá ¿qué tengo? Presión atmosférica por la densidad de este líquido. Y acá la de este. Entonces sí. Pero no porque la presión 1 y la presión 2 no son cero. Ni son iguales. Son distintas. ¿Sí? La presión 1 es mayor que la presión 2. En este caso yo no voy a poder sacar cuánto vale la diferencia en presión, cuánto vale la presión 1 y 2. Lo único que voy a poder sacar es cuánto vale la diferencia de presión. ¿Sí? Porque ahora que tengo B1 o que tengo H, saco la diferencia de presión que tengo acá. Con esta ecuación o con esta. ¿Está? Sí, ¿qué le pasa? ¿Qué me estaba hablando? ¿Qué me estaba hablando? ¿En portugués? Que no le entendía nada. No me haga preguntas en portugués. Wellness. Háganme en castellano. Bien. ¿Alguna preguntita? Vamos a otro ejemplo. Este es el más difícil. Este les pido que lo vean con mucho detenimiento. Hay problemas similares a esto en la guía. Pero en la guía no puedo usar esta fórmula. Porque me varía cualquier cosa. Y esta fórmula es válido para este sistema. Si el sistema es distinto, tengo que plantear todo esto
tengo que plantear continuidad, Bernoulli y presiones para cada caso. Entonces lo estamos haciendo y explicando para cada caso. Siempre tratando de hacer diferencias de presión e igualar. Esto siempre hago, despejar la diferencia de presión de acá y la diferencia de presión de acá e igualarlas acá, eso sí siempre. Vamos a ver otro caso ahora. ¿Ah? ¿No hay ninguna pregunta? Seguimos. Por ejemplo, la hoja anterior. En este caso, en la hoja anterior, ¿ves? Si tengo así, ¿qué tengo que hacer? Plantear continuidad. Bernoulli entre este punto, a ver si lo marco, entre este punto y este punto. Y después, que la presión en este punto, la presión va a ser la presión atmosférica más toda esta altura por ρ por g. Y en este punto, ¿qué va a ser? La presión atmosférica más toda esta altura ρ por g. ¿Sí? Acá va a estar en función de esta diferencia de altura, va a estar lo que va a ser la diferencia de presión. Con eso estoy en condiciones de igualar y hacer lo mismo y despejar la velocidad 1. Pero cambió la situación, es distinta a la situación. Por eso digo que no hay una fórmula. Esta fórmula me lo determina en algunos casos, ¿sí? No en todos. Entonces en otros, acá por ejemplo no hay mercurio, solamente es agua. Entonces esta fórmula no responde a esta, sino a esta solución. No hay una fórmula para todo, ¿sí? Hay una situación física que plantear, como planteé yo esta, ustedes plantean la otra. Bien, vamos a otro ejemplo, que es el tubo de Pitot. ¿Qué es un tubo de Pitot? En el caso del tubo de Pitot, el fluido no es agua, sino que es aire. Y se pone un tubo de Pitot, se pone en la parte inferior del ala del avión, ¿sí? En la parte inferior del ala del avión se ponía un tubo de Pitot, ¿para qué? Para saber la velocidad que está en la velocidad del avión, ¿sí? ¿Cómo es el funcionamiento de un tubo de Pitot? Bueno, vamos a verlo. Esta es la fórmula, que fíjense que está en función de la densidad del mercurio y la densidad del aire, que yo las conozco, y de H. O sea, sacando H puedo sacar la velocidad del avión. Lo voy a plantear de esta manera. ¿Lo ven? Pongo esto abajo del avión, entonces el fluido entra por esta cañería con una velocidad y sale con la misma velocidad, porque el diámetro es constante. Pero el fluido, el aire, entra en un tubito piezométrico con mercurio. Este líquido gris acá es mercurio. Ese tubo con mercurio hace que la velocidad que tiene acá haga que esta rama suba, ¿sí? Que haya mayor presión, ¿sí? Hay menor velocidad, mayor presión. Bien, el objetivo es medir B1. Mi objetivo es sacar cuánto vale B1. ¿Qué es lo que voy a determinar yo? H. Midiendo H, voy a calcular, tener que estar en condiciones de calcular cuánto vale B1. Muy bien, entonces vamos a hacer eso. No voy a plantear continuidad porque como en esta sección y en esta la velocidad, el diámetro es el mismo, no planteo continuidad. Tampoco, también tenemos acá el mismo caso que antes, que el tubo es horizontal. Por lo tanto, la altura I1 y la altura I2 son iguales, no hace falta considerar esas alturas. Entonces planteo Bernoulli entre 1 y 2. ¿Qué sucede? En el punto 2 el fluido está en reposo, ¿sí? Porque como acá atrás tiene también fluido, esto se equilibra y en el punto 2 no hay velocidad. Por lo tanto, esta velocidad 2 es 0. Entonces planteo diferencia de presión. P2 menos P1. Ahora P2 menos P1, porque P2 es mayor que P1, me queda es un medio de ρ por B1 al cuadrado. Bien. Esa es la velocidad en la ecuación asterisco, a partir de Bernoulli. Vamos ahora a plantear cuánto vale la presión en A en función de 1 y cuánto vale la presión en B en función de 2. Entonces pregunto, ¿cuánto vale la presión en A viniendo por el tubo izquierdo?
¿Sí? Si yo sé que 1, vamos a suponer que 1 está acá. 1 está ahí. Ese es el punto 1. Bien. ¿Cómo calculo P sub A en función de P sub 1? ¿Quién me lo dice? Como hicimos antes, a ver si se entendió. Uno más ρ por G por H grande más ρ por G por H chica. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Dice acá que P sub A es Todo la el aire. expresión en 1 más ρ G H grande. Ah, no sé si. ¿Y me dijo mercurio o no me dijo? No sé si me dijo bien. Por eso un Rho sería de mercurio y el otro de aire. Sí, acá yo, para que no haya duda antes de avanzar, esto es mercurio. Y esto es ρ, le vamos a llamar ρ, pero sería del aire. ¿Sí? Entonces, a ver, de nuevo, dígame la fórmula de nuevo. La densidad del aire. ¿Sí? Él debería tomarla, el medir, saber la densidad del aire a la altura que tiene el avión en este caso. ¿Sí? Medir una densidad del aire a esa altura. ¿Sí? Que no depende de la presión. La altura que tiene en ese punto. Bien. Que no varía mucho con la densidad, que no varía en función de tanto de la altura. ¿Qué presión está sometido el aire? Está a presión atmosférica, ¿sí? Si está a 100, 200, 300, 500 metros de altura, está sometido a una presión atmosférica, que varía con la altura, puede variar, ¿sí? Pero yo debería tener ese valor. Tendría que tener el valor medido de la presión de la densidad del aire a esa altura. Se saben esos valores. Esos valores son conocidos, ¿sí? Ya hay estudios sobre eso y yo sé para determinada altura que ya está como calibrado porque esta medición se hace a través de un sistema electrónico que mide la altura H y en función de la altura del nivel de la altura del avión puedo saber cuál es la densidad. No es una incógnita para mí la densidad del aire, ¿sí? Si yo tendría que, no me serviría. Bien, ¿qué es lo que digo ahora? Que la presión en A, ¿a qué es igual? Era la presión en 1 más que, a ver, repítame el que me dijo antes. Presión en A es Sería presión 1 más más la densidad del mercurio por G por H minúscula. la densidad del aire por G por H mayúscula. ¿Sí? Bien. Entonces la escribo acá y díganme si están todos de acuerdo con esa ecuación. Presión en A es presión en 1 más ρ GH, este H de acá arriba, por el aire o el agua que hay acá, más ρ del mercurio por G por H. Bien. ¿Cuánto vale la presión en B? ¿Cuánto vale la presión en B? Sería la presión 1 más, 2, la, 2. perdón, 2 más la densidad del aire por G por H mayúscula más H minúscula. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Presión en B, presión en 2, más ρ GH mayúscula, más ρ GH minúscula. ¿Sí? Bien. Igualo P sub A con P sub B y me queda esto. ¿Sí? Y nuevamente me fijo que tengo ρ GH y ρ GH. Esas dos se anulan. Y despejo P sub 2 menos P sub 1. P sub 2 menos P sub 1 me da esto. Acá tengo G y H, saco factor común, me queda esto. Esto que está acá, lo igualo con esto que está acá. ¿Sí? Entonces, igualando,
despejo a la velocidad 1. ¿De qué depende la velocidad 1? Del H que mido acá, de la densidad del mercurio, del G y del ρ. ¿Sí? Acá hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque G, si yo quiero medirlo esto a una altura muy importante, la gravedad ya no va a ser la misma. ¿Sí? Va a variar la gravedad y va a variar la densidad. Esto, por ejemplo, funciona muy bien para el agua. ¿Por qué? Porque si yo acá el líquido que va por acá es agua, la densidad del agua, prácticamente, por más que no sea agua destilada a 4 grados centígrados, es muy aproximada a 1000. ¿Sí? Y la gravedad es constante. Entonces eso me da un valor bastante certero de la velocidad. Cuando empiezo a elevarme, empiezo a tener incertidumbre sobre G y sobre ρ del aire, y bueno, y tendré que establecer algunos criterios para medir esos valores, ¿sí? O por lo menos decir, bueno, si yo necesito 5 o 6 velocidades distintas, determinar G y densidad del aire a esas 4 o 5 velocidades, para utilizar esos valores para que me den una velocidad V1 con un margen de error bastante pequeño. ¿Se entiende? Bien, eso es un tubo de Pitot y para eso se utiliza. ¿Qué otra aplicación podemos tener de Bernoulli? Por ejemplo, la sustentación del avión. Yo tengo un avión que vuela en el aire. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese avión? ¿Qué fuerzas les parecen a ustedes que están? Diagrama del cuerpo libre de un avión volando. ¿Cuáles serían las fuerzas que actúan sobre el avión? La fuerza peso del avión y Bien. fuerza que no sé cómo se llama, que es para que el avión se eleve, que es la diferencia de presión del aire entre las alas, no me acuerdo, algo así. Bien. Ahora vamos a ver cómo se llama esa fuerza. La fuerza que ejerce, la fuerza que hace que el avión vaya para adelante, las turbinas del avión que generan que el avión vaya para adelante, y obviamente que en ese caso no puedo despreciar la fricción que hay entre el avión y el aire, ¿sí? Por eso el avión tiene toda esa forma, no van a ver ninguna parte cuadrada, son todas muy redondeadas. ¿Por qué? Porque se estudia la mejor forma para que las fricciones sean lo mínimo, el menor valor posible. Pero hay algo que cuando el avión está volando lo tiene que sostener allá arriba, porque no, el motor no tiene algo que lo hace ir para arriba, que lo sostiene, ¿sí? ¿Qué es lo que lo sostiene? Bueno, la explicación es la que da Bernoulli. Bernoulli explica esto que después los ingenieros aeronáuticos utilizan para diseñar los aviones. ¿Qué dice Bernoulli? Que el secreto está en el ala del avión. El avión tiene alas por este motivo. Si no tuviera alas no podría volar. ¿Por qué? Porque las alas se van a proyectar en función de generar lo que se llama la sustentación del avión. Que no es solamente la sustentación para que no se mueva horizontalmente, sino para generar la fuerza que vaya para arriba, que equilibre al peso que va para abajo. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo el ala del avión? La voy a hacer ven que acá tiene una forma determinada. Abajo es más recta y arriba tiene toda una curva. Entonces, este avión está a altura a una determinada velocidad. Por lo tanto, cuando tiene una velocidad para arriba, el aire viene en este sentido. Entonces, la velocidad por debajo en el mismo tiempo, hace menos recorrido que por arriba del ala, ¿sí? Entonces, por abajo tiene mayor velocidad el aire. Mayor velocidad, menor presión. Esa diferencia de velocidad en el ala, la parte inferior y superior del ala, genera una presión. La presión hidrodinámica, que en la parte superior es menor que en la parte inferior. Esa presión que se ejerce en toda la superficie del ala, de las alas, en todas las superficies,
toda esa presión por centímetro cuadrado multiplicado por la superficie del ala me da una fuerza. Esa fuerza que va para arriba tiene que ser igual o superior a el peso del avión cargado que va para abajo. Entonces, una vez que el avión alcanza la altura, solamente el motor lo hace ir para adelante, ¿sí? Y si va a esa velocidad que está de diseño, esa velocidad es capaz de generar una fuerza para arriba, que es la fuerza de sustentación, que equilibra el peso, ¿sí? Y esa fuerza es la que Bernoulli explica como el principio de sustentación, que es una fuerza neta orientada hacia arriba, ¿sí? Una fuerza así. Esta fuerza equilibra el peso. Quiere decir que yo tengo esta fuerza de sustentación para arriba, el peso para abajo, el motor que lo tira para adelante, la fricción para atrás. Esas son las 4 fuerzas que actúan. Obviamente que la resultante de esas 4 fuerzas será para adelante, y para adelante será el movimiento de ese avión. Si el avión se mueve con rapidez constante, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Porque el avión, una vez que llega, vieron que ponen el famoso piloto automático, ¿sí? Llegan a una determinada altura, y cuando llega a esa determinada altura, el avión se mueve en el aire a velocidad constante, ¿sí? Si no pasa, no hay ningún problema climático, siempre va a la misma velocidad. Bien, quiere decir que la suma de toda la fuerza en ese caso es 0, porque la resultante es nula porque se mueve a rapidez constante. Pero para conseguir eso tengo sí o sí la necesidad de tener la fuerza de sustentación. ¿Estamos? Bien. Otro ejemplo de aplicación de Bernoulli es el famoso atomizador que usamos ahora con el alcohol en gel y con todo eso, que es generar una corriente de aire, generar velocidad y disminuir la presión. Y hacer así que el líquido suba y se genere ese famoso rocío. Otra aplicación que tenemos son las chimeneas. ¿Cómo funcionan las chimeneas? La chimenea funciona, cuanto más alta es la chimenea, mejor funciona. ¿Por qué? Porque cuando es más alto, la chimenea, el viento es mayor, porque si nosotros sabemos que el viento aumenta con la altura desde la Tierra, ¿no es cierto? A nivel de la Tierra el viento es generalmente muy pequeño y va aumentando a medida que nos vamos yendo hacia arriba. Por eso nosotros los ingenieros civiles dimensionamos los edificios al viento, ¿sí? Cuando hago un edificio de 20 pisos, una de las cargas que tengo que utilizar es las cargas de los pesos de las personas, de la estructura, y otra carga importante es la acción del viento sobre el edificio. Y si el edificio lo hago en Mendoza, además del viento, las cargas horizontales generadas por algún sismo. Todo eso son cargas sobre nuestras estructuras. Bien, el viento es mayor. Cuando hay mayor viento, hay mayor velocidad en la parte superior, hay menor presión, entonces genera que el humo salga por esa variación de presión que hay entre la parte inferior y la parte superior. Todos ejemplos diarios de la aplicación del teorema de Bernoulli, ¿sí? El carburador del auto también funciona así. Bueno, hay muchísimos ejemplos de estas aplicaciones de Bernoulli. Bien, con esto doy por terminado y pasamos a la resolución de problemas. Vamos a resolver 3 o 4 problemas de la guía, ¿sí? Así adelantamos resoluciones. ¿Qué tenemos? El problema 26. Dice, una regadera tiene 20 agujeros circulares de 1 milímetro de radio. La regadera está conectada a un tubo de 0,80 centímetros de radio. Si la velocidad del agua en el tubo es de 3 metros sobre segundo, ¿con qué velocidad saldrá el agua por los agujeros? Densidad del agua en 1000. Yo hice un dibujito acá. O sea, por acá viene el líquido. Por este tubo viene el líquido con esa velocidad. Y sale por los 20 agujeros que tenemos acá. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí voy a plantear continuidad.
¿Qué voy a decir? Que la velocidad del líquido que viene en esta sección de 1 centímetro de radio por el área va a ser igual a la velocidad que sale por el área de los 20 agujeritos que sale acá. Entonces planteo eso. Digo que la velocidad, acá me faltó la coma, la velocidad que tenía acá, que es 3 metros sobre segundo, por pi, por diámetro al cuadrado sobre 4. Acá hay un error, porque me dio el radio. Bueno, después lo tengo que corregir. Acá me dio el radio, no el diámetro. O sea que sería así, sin este 4. Bien. O 0,80 centímetros de radio. Bien. Si la velocidad del agua en el tubo es de 3 metros sobre segundos, o sea, 3 metros sobre segundo por el área, va a ser igual a 20 agujeritos por la velocidad 2 por el área de los agujeritos, que tienen un radio de 1 milímetro, o sea, 0,10 centímetros. Bien, de ahí despejo, si bien esto está en centímetros, esto está en centímetros y esto está en metros sobre segundos, estos centímetros cuadrados se van a ir, ¿y en qué me va a quedar? En metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Esa es la velocidad con que salen, ¿sí? Acá cometí un error, ahora me doy cuenta. Hoy lo hice y no me di cuenta. Que puse como diámetro 0,80 y era radio. Bien, veamos otro problema. Un tanque sellado, acá este problema es más para razonar, ¿sí? Porque hay una cuestión interesante para razonar este problema. Un tanque sellado que contiene agua hasta una altura de 11 metros, contiene también aire sobre el agua a una presión manométrica de 3 atmósferas. Sale agua del tanque a través de un agujero pequeño en el fondo. Calcular la rapidez de salida del agua. Entonces hice un dibujo yo acá, ¿no es cierto? ¿Qué digo? Que tengo un recipiente muy grande, cerrado, no abierto a presión atmosférica, cerrado. Y con una presión en la parte superior, una presión manométrica de 3 atmósferas. Tengo 11 metros de altura de líquido y sale por acá abajo, por ese agujerito sale el líquido. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear Bernoulli entre el punto 1, que está acá en la superficie libre de líquido, y el punto 2, donde sale el líquido. ¿Sí? Entonces escribo la ecuación de Bernoulli, completita. ¿Por qué la escribo completa? Porque acá no hay un tubo horizontal. Entre 1 y 2 hay diferencia de altura. Bien. ¿Cuánto va a ser? Vamos a preguntar en esta ecuación. ¿Cuánto va a ser H1? ¿Cuánto sería H1? 11 metros. ¿Cuánto sería H2? 0. 0. 0. ¿Cuánto sería la presión 1? La presión absoluta en 1. ¿Cuánto sería? Y ahí está la clave de esto. Entender esto es fundamental. La presión atmosférica más la densidad por G por la altura. En 1, ¿eh? 1 está acá. 1 está ahí. ¿Cuánto vale la presión absoluta? Ahí. La atmosférica más la manométrica. Exactamente. La presión absoluta en 1, ¿sí? Si esto estuviera abierto, si esto está abierto, la presión absoluta en 1 es la presión atmosférica. Pero esto no está abierto y ahí adentro se metió presión de aire. Entonces, y me dice que no es absoluta esta presión, sino es manométrica. Por lo tanto, la presión en el punto 1 es la presión atmosférica más la presión manométrica, que son 3 atmósferas. O sea que la presión absoluta en 1 es la atmosférica más 3 atmósferas. ¿Cuánto es la presión absoluta en 2? Cuando sale del tanque. La atmosférica. La atmosférica. ¿Sí? Ahí sí es la atmosférica. Sale a la atmósfera. O sea que acá tengo atmosférica más 3 atmósferas y acá tengo atmosférica. ¿Cuánto vale B1 en este nivel grande? ¿Cuánto vale B1?
Habíamos dicho que H2 era 0. B1, ¿cuánto vale? Si es muy grande el tanque. 0. 0. 0. 0 porque dijimos que si era muy grande, bajaba muy despacio. Bien, entonces ahora empiezo a reemplazar. Me queda así, anulé las dos que son 0, y ahora pongo que P sub 1 es la presión atmosférica más 3 veces la presión atmosférica. Más 3 atmósferas, más 3 atmósferas. Bien, y de este lado, acá me faltó poner más, acá, más P sub 2. Me lo comienza. P sub 2, ¿qué es? La atmosférica. ¿Sí? Bien, la atmosférica que está acá y la atmosférica que está acá, ¿qué pasa? Se Cancela. anula. Se cancela. ¿Y qué me queda? Despejar B sub 2. ¿Sí? Despejo B sub 2. Y obtengo la rapidez con que sale el líquido ahí. ¿Sí? Obviamente que si esto hubiera estado abierto a la atmósfera, esta velocidad hubiera sido mucho más chica. Y por lo que vimos hoy al principio, por Torricelli, hubiera sido la raíz de 2GH. O sea, tendría que haber hecho la raíz de 2 por G por 11 metros. Y eso me hubiera dado la velocidad de salida del tanque por acá abajo si hubiera estado abierto a la presión atmosférica, cosa que no fue. ¿Se entendió? Bien, tengo que corregirle ahí y acá para subir el apuntecito. Bien, vamos con el siguiente ejercicio, también interesante para el tema de las secciones. Fíjense, lean por favor lo que dice el enunciado. Bien, ¿qué estamos diciendo? Que tengo un tanque abierto a la atmósfera, que es grande, de grandes dimensiones, y que el punto 1 está a 10 metros de altura. El punto 2 y 3 están en una horizontal a 2 metros con respecto al nivel del piso. Por el punto 3 sale el líquido de la cañería. Pero el diámetro 2 y el diámetro 3 son distintos. Son distintos. Bien, me pide el caudal de salida. Me pide el caudal que hay en 2 y en 3, que son los mismos. Pero en este caso me pide el caudal de salida. Para calcular el caudal de salida, yo sé que caudal es velocidad por área. En este caso sería velocidad 3 por área 3. El área 3 la puedo calcular porque tengo el diámetro 3. Eso no es problema. El problema es que primero tengo que calcular B sub 3. ¿Cómo calculo B sub 3? Por continuidad no puedo, porque ya lo usé. Lo voy a hacer por Bernoulli. Entonces voy a plantear Bernoulli entre 1, estado 1 y estado 3. Con eso voy a calcular, vamos a ver si puedo calcular B sub 3. Y con B sub 3 por A sub 3 me va a dar el caudal que me piden. Bien. Entonces escribo la ecuación de Bernoulli entre 1 y 3. Escribí la ecuación de Bernoulli entre 1 y 3. Entonces ahora me pregunto, a lo mejor no me sirve, tengo que ver si tengo una ecuación con una sola incógnita, eso siempre tengo que estar verificando eso. B1, presión en 1, ¿cuánto vale? La atmosférica, profe. Bien. H1, ¿cuánto vale? 10 metros. 10 metros. B1, ¿cuánto vale? Perdón, porque yo ahí me confundo. En el anterior consideramos B1 0. Pero no, sabe que no me quedó bien claro por qué. Bien. A ver, fluye agua continuamente por un tanque abierto como muestra la figura. La altura de la sección 1 es de 10 metros y la sección 2 es de
2 centímetros. El diámetro de la sección 2 es 4 centímetros y el diámetro de la 3 es 3. Bueno, esos son datos. El área del tanque es muy grande. El área del tanque es muy grande con respecto al área transversal del tubo que sale. O sea, que si estos son 2 centímetros o 4 centímetros, estos son 10 metros. Es mucho más grande. ¿Qué pasa? Que por más que esto esté abierto, el punto 1 va a descender, pero va a tardar varias horas en llegar de 11 a bajar 5 o 6 metros. Varias horas para descender esa cantidad de metros. Por lo tanto, considero que esa velocidad tiende a cero. No es cero, tiende a cero. La supongo nula. ¿Cuándo la supongo nula? Cuando me dice que el tanque es muy grande, de grandes dimensiones. Si me dice que el tanque de grandes dimensiones es muy grande, lo supongo nulo. Si no, me va a dar el diámetro del diámetro ese para que yo plantee continuidad. Si es un conducto, ¿sí? Si es un conducto que sale así, bueno, me va a dar el diámetro. En este caso no me da el diámetro y me dice que es muy grande. Por lo tanto, si bien el líquido va a ir bajando y se va a vaciar el tanque, va a pasar mucho tiempo porque es muy grande el tanque y eso va a hacer que yo pueda considerar que la velocidad 1 es 0. ¿Se entiende? Por ese motivo. Si no, no. Bien. No lo puedo considerar. Si usted está haciendo un parcial, un final presencial, levanta la mano y pregunta, ¿considero nula la velocidad en 1? Por las dudas que tenga esa incógnita o esa duda, usted lo pregunta. Se le van a decir. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto vale la presión en 3? Sería la atmosférica. La atmosférica. ¿Cuánto vale H3? 2 metros. 2 metros. ¿Cuánto vale B3? Es lo que quiero calcular. Tengo todo menos B3. Aparentemente me va a resolver el problema. ¿Sí? Vamos a reemplazar por lo que ustedes dijeron recién. Los valores que fueron diciendo recién, los vamos a ir reemplazando acá. Entonces yo escribo presión atmosférica, ρ H1, presión atmosférica. Ta. Las atmosféricas se anulan. ¿Sí? El H3 pasa dividiendo. Bueno, y llego a esta expresión. ¿Cuánto es H1 menos H3? 8 metros. 10 menos 2. G y B3. ¿Sí? ¿Cuánto me da? 12,52 metros sobre segundo. Esa es la rapidez de salida en el punto 3. Pero no me pedía eso, me pedía el caudal. ¿Qué tengo que hacer? B3, multiplicarlo por A3. Pi por diámetro cuadrado sobre 4. Y me da el caudal en metros cúbicos sobre segundo. ¿Estamos? Bien. Ya sé que ese caudal es el que pasa por 3. Pregunto, ¿ese caudal será el mismo que pasa por 2? El caudal de que pasa por 2 es igual al caudal que pasa por 3. Es igual al caudal que pasa por 4, que vamos a suponer 4 estaría acá. ¿Esos caudales son iguales o no? No. No, ¿por qué? Sí, ¿por qué? No, el caudal es el mismo. Pero acá alguien me dice que el mismo y alguien me dice que no. Bien, estamos de acuerdo que el caudal, a no ser que haya un agujerito en la cañería o que haya una entrada de otro conducto, el caudal que pasa por 4, por 2 y por 3 es el mismo. Lo que cambia, ¿qué es en 2 y en 3? Que no es igual. La El caudal rapidez, sí pasa. ¿Qué es lo que cambia? la rapidez del flujo. Exactamente, porque tiene distinto diámetro. Entonces, ¿qué tiene distinta? Distinta rapidez. ¿Sí? En este caso tiene, en 2 tiene 4 centímetros y en 3 tiene 2. O sea que tiene mayor diámetro, va a tener menor velocidad. ¿Sí? Como el diámetro es la mitad, el área va a ser 4 veces la diferencia. O sea que va a ser 12,52 sobre 4 la rapidez en el punto 2. Pero ustedes lo plantean por continuidad. Pero no me pide la rapidez en 2. ¿Qué me pide? La presión manométrica en 2. Me pide la presión manométrica en 2. La presión manométrica en 2, ¿será 0? ¿Será 0 igual que en 3, que era atmosférica? ¿Está en contacto con la atmósfera en el punto 2?
No. No. ¿Sí? Y además, como la velocidad 2 y 3 son distintas, bueno, evidentemente que en 2 tiene que tener una presión distinta a 0, a la atmosférica. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero calculo B sub 2. Y después que calcule B sub 2, voy a plantear Bernoulli entre 1 y 2 o entre 2 y 3. Puedo elegir. Bernoulli lo puedo plantear entre 1 y 2, entre 2 y 3. ¿Por qué? Porque 1, 2 y 3 pertenecen a una línea de corriente del fluido. ¿Sí? Entonces lo puedo plantear, no lo puedo plantear con el punto 4, porque el líquido no va del 1 al 4. ¿Sí? Entonces esa línea de corriente no me sirve. Tiene que ser una línea de corriente entre 1, 2, entre 2 y 3. ¿Sí? Entre 1 y 3, como hicimos antes. Todas esas posibilidades son válidas porque son líneas de corriente. Yo lo voy a hacer entre 1 y 2, pero ustedes lo pueden hacer entre 2 y 3. Bien, entonces primero calculo B sub 2 por continuidad. Caudales B2 por A2, B2, caudales B3 por A3. Despejo, me da un cuarto de esto. Bien, y ahora planteo Bernoulli entre 1 y 2. ¿Cuánto vale la presión en 1? Y ahí me empiezo a preguntar cada cosa, ¿no? ¿Cuánto vale la presión en 1? En 1 acá arriba. ¿Cuánto valía la presión? Atmosférica. ¿Cuánto vale H1? 10. 10 metros. ¿Cuánto vale B1? 0. 0. ¿Cuánto vale la presión en 2? Obviamente, mi incógnita. No lo sé. Es lo que quiero calcular. Es lo que me pide la presión manométrica en 2. Bien. ¿Cuánto vale H2? 2 metros. 2 metros. ¿Cuánto vale B2? 3,13 metros sobre segundo. 3, tengo todo menos P sub 2. Entonces reemplazo. La presión 1, Rho, G y 1. Esto se me fue. La presión 2 es la atmosférica más la manométrica. ¿Sí? Es la absoluta. La absoluta es la atmosférica más la manométrica. Más Rho, G, H2 más un medio de Rho, B2 al cuadrado. Bien. Ahora lo que puedo hacer es esta, anularla con esta. Y despejar la presión manométrica 2. Todo esto pasa restando y me da 73.502 pascales la presión manométrica en 2. ¿Se entendió? Lo mismo podría haber hecho, háganlo ustedes después cuando estudien, en lugar de hacerlo entre 1 y 2, como lo hice yo acá, entre 1 y 2, háganlo entre 2 y 3. ¿Cuánto le tiene que dar? Exactamente lo mismo. Si yo, chicos, si yo planteo con los valores que tengo y sumo todo esto, y sumo todo esto, ¿cómo me dan esos tres números en pascales? ¿Cómo me dan esas tres sumas? Iguales, distintas, negativas, positivas. ¿Cómo me da? El trinomio exactamente, el trinomio de Bernoulli en todos los puntos. ¿Cómo me da si el líquido es ideal? Vamos a mostrarle algo. Hoy repasamos ecuación de Bernoulli. ¿Qué dijimos? Que
la presión más un medio de ρ por B cuadrado más ρ GH, ¿cómo es? Constante. ¿Qué quiere decir? Que los tres puntos que hicimos eso recién, en los tres me tiene que dar ¿cómo? Igual. Me tiene que dar exactamente la suma de los tres, me tiene que dar lo mismo. Ay, esto no pude leer. Para que voy al chat, para. Yo no entiendo por qué dentro del caño se separa la presión 2 en atmosférica y manométrica. Bien. Veamos acá. ¿Dónde estoy? Acá. ¿Por qué me pasa eso? Esto que está acá, que yo te pregunto a vos, esto que está acá, P sub 1, ¿qué representa? P sub 1 y P sub 2, ¿qué es? Presión absoluta, presión manométrica, presión atmosférica. ¿Qué son esas presiones? P1 y P2 en la ecuación de Bernoulli. ¿Qué presión es? No, son absolutas. Son presiones absolutas, ¿sí? Son presiones absolutas. Entonces, acá la presión absoluta, por eso pongo que no pongo cero y pongo una atmósfera, ¿sí? Cero manométrica, pero tiene una presión atmosférica. ¿Y acá qué tengo? La atmosférica más la manométrica. ¿Qué pasó? Esta y esta se van, se anulan. ¿Y qué me quedó directamente? La manométrica, ¿sí? Porque esta y esta se anulan. Vos si querías no ponías esta y esta no la ponías directamente, porque las tenés que poner de los dos lados, se te van a anular. Pero como es la absoluta, a mí me gusta ponerla para que no haya dudas y para que se entienda este concepto, ¿no? Que la presión acá es la manométrica y la absoluta. Si a mí me hubieran pedido la presión absoluta en 2, yo acá no hubiera puesto así, hubiera puesto presión absoluta 2. Y acá tendría que tener el dato de cuánto vale la presión atmosférica, porque ahí lo tendría que anotar, ¿sí? Porque me están pidiendo una absoluta, ¿sí? ¿Se entiende entonces? Gianfranco, ¿se entiende? Entonces ahí son, son absolutas, no manométricas. Entonces la escribo como absoluta. Recuerden que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. La suma de las dos. En cambio, la presión manométrica es sin la atmosférica, no interviene la atmosférica. ¿Sí? Bien. Y repito, en los tres estados, la suma de la presión absoluta más la energía cinética por unidad de volumen más la energía potencial sobre unidad de volumen son iguales. ¿Varían qué cosa? Varía todo. Varía la altura, varía la presión y varía la velocidad. Pero no varía la suma de las tres. Como cuando tiro el cuerpo hacia arriba en un tiro vertical. Varía la altura y la velocidad, pero la energía mecánica se conserva en todos los puntos. Bien, en los fluidos ideales, cuando aplico Bernoulli, la suma de los tres términos se conserva. Fundamental el concepto ese. Hay mayor presión, menor velocidad, mayor velocidad, menor presión. Sí, pero siempre sumando me dan lo mismo. En los términos de acuerdo a la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Bernoulli lo que plantea es el principio de transformación de la energía, de la conservación de la energía. Se conserva la energía. Pasa que esta es una energía distinta porque no es una energía en Joule, es una energía por unidad de volumen, dividido el metro cúbico. Entonces ya no me da Joule, me da Pascal.
pero el concepto es el mismo, cambiándole la unidad y haciendo que esos joule los divida por volumen. Nada más. Pero Bernoulli no inventó algo nuevo, aplicó lo que se conocía, aplicó lo que nosotros estuvimos aplicando en todo el principio de este año. Preguntas. ¿Acá no podríamos sacar la presión manométrica directamente porque no está en reposo? ¿Cómo? O sea, ¿usted quiere decir que la presión en 2 podría ser ρ G por H? Claro. ¿Y el H son 8 metros? Claro. Sí, ¿Se podría no está hacer en eso? Eso si estuviera en reposo. Eso si yo cierro la canilla acá, Claro. cierro acá y dejo esto así, entonces la presión ahí es esa. En la atmosférica más ρ G 8 metros. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Está en reposo? Está en No, movimiento. claro. Entonces tengo un término con velocidad. Por lo tanto, no puedo aplicar eso. ¿Se acuerda cuando yo demostré la ecuación de Bernoulli que di 3 ejemplos? Un ejemplo era que fuera en una línea, que el movimiento fuera en horizontal. Entonces ahí desaparece el término con H. Esos términos con H se anulan. Otro era que el diámetro sea el mismo. Entonces, si los diámetros son los mismos, las velocidades son las mismas, las dos este término y este se anulan, porque no hay variación de velocidad. ¿Sí? Entonces, aumentaba la altura y había diferencia de presión, pero no diferencia de velocidad. Ahora, después dimos el ejemplo de un recipiente con líquido donde no había velocidad. ¿Y qué me quedaba? La ecuación fundamental de la hidrostática. Me quedaba que el delta P era ρ G por H. ¿Por qué? Porque no había movimiento. ¿Sí? Porque no había movimiento. Voy a leer lo que dice acá el compañero que no lo pude leer. Cuando se dice que no hay presión de agua en un edificio, ¿es por la falta de agua o es por la altura que está situado el tanque? Claro, hay algo que se llama presión manométrica, que es, ¿qué dice? Es la altura con que llega, la presión no llega el agua, ¿sí? Toque cualquier cosa. Tengo compartida pantalla, sí. El agua no llega a una determinada altura. ¿Sí? Yo planteo Bernoulli entre el agua que viene por la vereda en la cañería y pongo un punto a 10 metros y me doy cuenta que no alcanza a tener en la vereda la suficiente presión. ¿Por qué? En la vereda que tengo, altura 0, ¿sí? Altura 0, velocidad una determinada y una determinada presión. Esos 3 términos me dan un valor acá. Miren qué voy a hacer. Me dan un valor a mí. Me dan este valor acá, esta suma. ¿Sí? Si este valor es pequeño y este valor es pequeño, cuando yo lo igualo con esta altura que es grande, si este término es más grande que estos 3, que no llega a esta altura. Entonces el agua no llega porque no tiene suficiente presión en la parte de abajo para llegar al tanque de reserva. ¿Sí? O sea, acá, aunque esto sea chiquito y esto sea 0, si este término es más grande que la suma de estos 3, no llega. Por eso yo puedo determinar una cañería que está en planta baja, ¿cuántos metros podría llegar a subir hasta el tanque? ¿Sí? Pero con un agravante que yo acá no tengo en cuenta, que ese líquido es un líquido real y que también hay pérdida de energía. ¿Sí? Que ahora vamos a analizar al final de la clase. Entonces, en ese caso, tengo además esa otra componente que es la pérdida de energía. Entonces, eso hace que los edificios no pueden tener un tanque en el piso 10. ¿Sí? Para tener, hay ciudades europeas que no tienen tanque de bombeo. ¿Por qué? Porque el agua viene de la montaña que está más arriba, entonces tiene mucha presión y el agua sube al tanque por gravedad. Pero en la ciudad de Rosario, que es llana, si yo no pongo un tanque de bombeo que me suba el agua al último piso, nunca se va a llenar el tanque del 7º piso, del 8º piso, del 9º piso. Se llena el tanque del primero o del segundo. Ya más que eso, no. Entonces requiero de un sistema mecánico que me eleve el agua y que me dé la presión que yo no tengo. ¿Se entiende, Javier?
Bien, el último problema. Fíjense, dice, por la cañería circula agua con densidad 1000. En la sección 1 la velocidad es igual a 2 metros sobre segundo y el diámetro 20 centímetros. En la sección 2 el diámetro es de 10 centímetros y está 1 metro por encima de la sección 1. Bueno, calcular el caudal, la velocidad 2 y la diferencia de presión. Bien. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? Tenemos este dato. Esta velocidad la conocemos. Vamos a marcar acá. Esta velocidad la conocemos. Esta no. ¿Sí? Esta altura la conocemos. Este diámetro 1 lo conocemos. El diámetro 2 acá también lo conocemos. Bien. ¿Cómo calculo el caudal? Si conozco esta velocidad y este diámetro, ¿cómo calculo el caudal que va a pasar por la sección 1? Que ya dijimos que va a ser igual al caudal que va a salir por 2. ¿Cómo lo calculo? Por continuidad. Bien. Diciendo que el caudal es B1 por A1. ¿Sí o no? Por continuidad, como dice acá. Entonces, A1 es pi diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Me da eso. El caudal es B1 por A1. 2 metros sobre segundo, la velocidad, por el área. Me da esa cantidad de metros cúbicos sobre segundo. Bien. ¿Cómo calculo la velocidad del agua en la sección 2? ¿Cómo calculo B2? Tengo B1, D1, D2. ¿Cómo calculo B2? Es por la ecuación de continuidad de área por velocidad 1 es igual al área 2 por velocidad 2. Perfecto. Calculo el área 2. Ahora con 10 centímetros antes con 20. Y digo que Q es B2 por A2, Q es B1 por A1 igual a B2 por A2. Despejo y me da la velocidad 2. Fíjense, nuevamente, el diámetro 2 es la mitad, la velocidad es 4 veces más grande. ¿Por qué? La mitad de diámetro significa 4 veces menos de sección. Bien, y ahora ¿qué me pide? No me pide la presión, sino me pide la diferencia de presión entre 1 y 2. No puedo hacer esto que decíamos antes, que la presión en 1 es la presión en 2 más ρGH, porque es un líquido que es un fluido en movimiento. Por lo tanto, lo que tengo que hacer cuando hay un fluido en movimiento es establecer Bernoulli, es plantear Bernoulli entre 1 y 2, que es una línea de corriente. Entonces voy a plantear Bernoulli entre 1 y 2. Escribo Bernoulli. Bien. ¿Qué sucede? Si yo me fijo en esta ecuación, B1 la tengo. H1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto tomaríamos H1? 0. 0. 0, perfecto. H2, 1 metro. 1 metro. B2 lo tengo, 8. Y B1, 2. ¿Qué no tengo en esta ecuación? P sub 1 y P sub 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo calcular P sub 1 o P sub 2, porque tengo una ecuación con dos incógnitas. Entonces no voy a poder resolver y decir presión en 1 es tanto, presión en 2 es tanto, pero sí voy a poder sacar la diferencia de presión. Bien, como la velocidad 2 es más grande que la velocidad 1, la presión 2 es más chica, quiere decir que la presión 1 es más grande que la presión 2. Por lo tanto voy a hacer P sub 1 menos P sub 2. Y eso es lo que voy a determinar. La diferencia de presión. Fíjense que no me pide la presión, me pide la diferencia entre 1 y 2. Entonces, ¿qué hago? La diferencia de presión entre 1 y 2. Bueno, reemplacé por los datos que tenía y planteo P1 menos P sub 2. Delta P es lo único que puedo sacar y por eso me lo piden. Delta P. Y me queda esta expresión que la reemplazo y me da 39.800 pascales. La pregunta que yo hago, a ver si se entendió
el concepto de presión absoluta. ¿Ese delta P es un delta P manométrico o absoluto? Preguntas capciosas si las hay, ¿eh? Creo que esta es la más capciosa del año. Absoluto. Absoluto, dicen. Le voy a dar 3 respuestas para que elijan. Absoluto, manométrico o lo mismo, indistinto. ¿Cuál es la respuesta? Atmosférica no hay, porque no está en contacto con la atmósfera. ¿No sería las dos? Que sería lo mismo. No entiendo qué sería la 2. ¿Cómo sería la 2? Que sería lo mismo. En la absoluta que... Cuando yo hablo de diferencia, a ver, es indistinto, exactamente. Si yo digo, a ver, si yo digo que acá tengo una atmósfera de presión atmosférica, tengo, así voy a poner, esperen. Acá tengo presión atmosférica más 100 pascales. Y acá tengo presión atmosférica más 500 pascales. ¿Cuánto es la variación de presión acá? ¿Cuánto es cuando hago esta menos esta? Presión atmosférica menos presión atmosférica, 0. 500 pascales menos 500, ¿cuánto me da esto? 400 pascales la diferencia absoluta. Si hago la manométrica, ¿qué tendría que hacer para calcular la diferencia de presión manométrica? 500 menos 100, ¿y cuánto me da? 400. O sea que cuando hablamos de diferencia de presión, estamos hablando tanto absoluta como manométrica, ¿sí? Porque o en las dos tuve en cuenta la atmosférica o no las tuve en cuenta. Entonces la diferencia de presión no es ni absoluta ni es manométrica, es la diferencia de presión. Ahora, cuando digo la presión en un punto, tengo que preguntar si quiero la manométrica o si quiero la absoluta. ¿Se entiende ese concepto? ¿Se entiende? Bien. Sí. ¿Está? Para terminar, recuerdo que cuando yo pongo acá P1, ¿qué es? ¿Atmosférica o manométrica? Estas dos, ¿qué serían? ¿Atmosféricas o manométricas? ¿Absolutas o manométricas? Perdón. En la ecuación de Bernoulli, ¿qué presión es? Absoluta. Absolutas, absolutas son. ¿Sí? Bien, para terminar, ¿qué sucede si el líquido es real? Hay pérdida de carga. Si el líquido es ideal, si el líquido es, no puedo decir que no tiene tiene viscosidad, ¿sí? Va a suceder que la ecuación de Bernoulli ya no se mantiene constante. O sea, la presión absoluta más la energía cinética por unidad de volumen más la energía potencial gravitatoria sobre unidad de volumen ya no son constantes. ¿Y qué aparece? Pérdidas generadas por como si fuera cuando empuja un cuerpo, que existen fuerzas de pérdida de energía por fricción entre el cuerpo y el plano donde está deslizando. Bueno, lo mismo va a suceder en los líquidos reales. Hay pérdida de energía. Esas pérdidas se valoran por continuidad, que es la pérdida que se genera que depende de la longitud de la cañería, ¿sí? Que la pérdida debido a la fricción con las paredes de la cañería, o las pérdidas localizadas, porque yo pongo una llave, el líquido al pasar por la llave tiene una pérdida. Si pongo una curva en la cañería, para hacer esa curva en la cañería hay una pérdida localizada. Entonces esas pérdidas son continuas y localizadas. Bien, entonces, ¿cómo queda la ecuación de Bernoulli? Aparece un nuevo término en la ecuación de Bernoulli, que son las pérdidas por fricción. O sea, la ecuación sigue siendo igual, pero aparece este término. Yo tendré que aprender a determinar no lo vamos a hacer en este curso, ustedes lo van a hacer en tercer año, en hidráulica, los ingenieros civiles, donde van a aprender a calcular, a estimar estas pérdidas que existen
en el líquido que está fluyendo por una cañería. ¿Sí? Y se la van a sumar a la ecuación. Y esta sería la ecuación de Bernoulli para líquidos reales. Sí, químico también. Químico también tiene fluidos. Es fundamental los fluidos también para química. Trabajan todo el tiempo con fluidos. No sé el nombre de la asignatura, pero sé que dan también. Los mecánicos dan una que se llama mecánica de los fluidos. Y no sé bien el nombre. Voy a averiguar, voy a preguntarle a mi compañero que es químico a ver cómo se llama esa materia. Bien. Y puede suceder también que, además de haber pérdidas, haya una bomba que entrega energía, ¿sí? La fricción y la bomba serían esas fuerzas no conservativas que planteamos nosotros en el movimiento de los cuerpos, ¿sí? ¿Se acuerdan que decía, bueno, la fuerza de fricción era un trabajo negativo y la fuerza de empujar al cuerpo era un trabajo positivo? Bueno, ahora, ¿qué sería lo que tenemos? La fricción sería una pérdida, y si yo pongo una bomba, es una ganancia que tenemos, porque la bomba eleva el agua, aumenta la energía que tenía el cuerpo, que tenía el fluido en la planta baja para hacerlo subir. Entonces, también tengo la expresión de Bernoulli, donde le agrego, positivo o negativo, ese término de la bomba, la carga que le establece la norma, la bomba. Ahora, ¿cómo van a ser esos PF? ¿Qué unidades va a tener PF y PT? Van a tener unidades que van a tener que ser pascales para poder sumarse con estos. O sea que cada uno de esos términos tiene unidad de energía por unidad de volumen. ¿Sí? O sea que es una energía en Joule dividido volumen, expresada en términos de caudal volumétrico y de la potencia de la bomba o de la turbina que resultan de esta expresión. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que dimensionar una bomba de un edificio para que aspire el agua del tanque de bombeo, lo aspira de bombeo y lo impulsa al de reserva, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta para hacer ese cálculo? Primero, el caudal, ¿sí? El caudal que va a ser el volumen del tanque dividido el tiempo que quiero llenarlo. Segundo, las pérdidas. Las pérdidas no es lo mismo que sean 5 metros, 10 metros, que haya 20 codos, que no haya ningún codo. Las pérdidas continuas y localizadas. ¿Y qué más? La potencia de la bomba. ¿Sí? La potencia de la bomba que voy a tener que tener para poder en 4 horas, en 3 horas, subir ese volumen de agua. Entonces ahí planteo Bernoulli, pero no para líquidos ideales, sino para líquidos ideales, sino para líquidos reales, agregando los términos correspondientes a las pérdidas y a las bombas. ¿Sí? Pero eso es a tema informativo. Nosotros, en este curso, nos limitamos a trabajar con líquidos ideales, no con líquidos ideales. Líquidos, perdón, estoy diciendo mal. Para líquidos ideales, no para líquidos reales. ¿Estamos? Bien. Voy a tomar la lista a ver si están todos. Quería cortar de grabar y no encuentro.